Vamos a hablar ahora de certificación. Voy a dar paso a Fernando Rus, que es responsable técnico en seguridad, fiabilidad y certificación en DEKRA. Es ingeniero industrial, ya por 2014 realizó sus primeros estudios específicos sobre hidrógeno y en 2018 comenzó a trabajar en tecnologías basadas en el hidrógeno, en la certificación del sistema de propulsión basado en hidrógeno del submarino español S-80, por ejemplo, o en la verificación de niveles de capacidad de fabricación de equipos. Imparte sus conocimientos también en el máster de hidrógeno de la Universidad de Huelva. Muchas gracias, Fernando Rus. ¿Puede pasar? Bienvenido. Bien, gracias. Disfruten. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Para mí, lo primero que quería comentar es que es un orgullo para mí de estar aquí. Yo me he pasado varios años viviendo aquí durante mi vida estudiantil y también Huelva ha sido la ciudad que me vio nacer como ingeniero. Así que para mí es un orgullo dar las gracias a la organización por invitar a DEKRA y en concreto a mí, darme esta oportunidad de charlar aquí. Sin más, vengo aquí a comentar los 3 bloques principales de la presentación. Los servicios de DEKRA, presentar a DEKRA como empresa. Por otro lado, hablaré del grueso de la presentación, el proceso de certificación de una estación de repostaje de hidrógeno. Y por último, pero para mí más importante, los retos y oportunidades que hemos ido recopilando, no solo a lo largo de nuestra carrera profesional en el mundo del hidrógeno, sino también en otros foros de hidrógeno, donde empresarios y posibles productores de hidrógeno nos han ido trasladando su problemática. Respecto a DEKRA, comentar que este año DEKRA cumple 100 años como empresa. Luego, como comprenderéis, tenemos muchísima experiencia. En los proyectos trabajamos en toda la vida útil de los proyectos, desde la viabilidad hasta el desmantelamiento. Nuestro grueso de trabajo está en los diseños. Apoyamos a todas las empresas en estudios de seguridad, cálculos, durante la construcción y puesta en marcha. Trabajamos mucho con las inspecciones y certificaciones durante la operación. También un poco de desconocimiento de DEKRA. También realizamos estudios de fiabilidad y optimización, sobre todo en el mantenimiento. Y en los retrofits pues, se realizan los típicos estudios y trabajos de las anteriores fases del proyecto. No me quiero parar más en todos los servicios que realizamos, porque más adelante, conforme vayamos explicando los restos de puntos de la ponencia, podremos hablar un poco más de los servicios. A continuación, comentaré un poco del proceso de certificación, el gran desconocido dentro del hidrógeno, pero que en este caso, para las estaciones de servicio de hidrógeno, igual que se ha comentado aquí en otras ponencias que no existe regulación, aquí sí existe algo de regulación. No es perfecta, pero está bastante completa. Lo primero, comentar el Real Decreto, el 919 de 2006. Ahí se crearon el primer marco regulatorio de las estaciones de servicio de combustibles alternativos, pero no fue hasta la modificación de este Real Decreto en 2020 cuando se incluyó el hidrógeno dentro de este Real Decreto. En concreto, se incluyó una de las normativas más importantes para el diseño de las estaciones de servicio, que es la ISO 19880-1. Dentro de estos Reales Decretos se incluyen todas las instrucciones técnicas complementarias y, en concreto, las estaciones de servicio de combustibles alternativos están reguladas por la ITC-ICG 05. Este sería el marco regulatorio de las estaciones de servicio de hidrógeno. Paso a continuación a comentar las normas ISO. Las normativas, como muchos sabréis, no son de obligado cumplimiento, pero en el momento en el que se incluyen dentro de un Real Decreto, se convierten en normas de obligado cumplimiento. En este caso, tenemos la 19.880 para el diseño general de las estaciones de servicio. En ella ya se ha hablado aquí en otras ponencias.
cabía la posibilidad de que se exigieran distancias de seguridad para las estaciones de servicio, distancias fijas de seguridad, pero esto haría inviable la ubicación de muchas de las estaciones de servicio si las quieres instalar dentro de la red de estaciones de servicio existentes actualmente. Luego, se prevé, no da seguridad, pero se prevé que se permita analizar las distancias de seguridad en base a los análisis de riesgos que requiere esta normativa. Esta normativa también es algo que conocemos bastante en DECRA, hemos realizado bastantes estudios de seguridad bajo esta normativa, ya sea para análisis cuantitativos de riesgo, otros tipos de análisis de riesgos, y tenemos bastante experiencia en ella. En sus anexos se habla también de ciertas pruebas a realizar, que prefiero comentar más adelante aprovechando otras diapositivas. El resto de las otras tres, el bloque de las 17.000, se habla de los protocolos de pruebas, de las estaciones de servicio, de la calidad del hidrógeno y del Boquerel, lo que es la interconexión, instalación y automóvil. Una vez diseñado bajo ese Real Decreto y estas normativas, no existe una certificación como tal, pero sí existe una inspección previa a la puesta en marcha de la instalación, que aquí se regula en España por los organismos de control autorizados o las OCAs, como les solemos llamar en el gremio. Es verdad que hace poco se han certificado las primeras OCAs bajo la ITC ICG 05 y en concreto a estaciones de servicio de hidrógeno. Hay muy pocas OCAs, pero ya las hay. Nos hemos encontrado en algunos casos que se ha pasado una inspección inicial con algún organismo de control no acreditado por ENAC porque no existían, pero por lo menos se vio la buena intención de esas empresas que hicieron la inspección con algún organismo de control que estaba autorizado para las estaciones de servicios de combustibles alternativos bajo la ITC ICG05, que algo era algo. Pero actualmente ya sí hay. Es más, si se han realizado con un organismo de control no autorizado anteriormente, las inspecciones reglamentarias posteriores se tendrán que pasar por organismos acreditados y los requerimientos pueden diferir un poco de los exigidos anteriormente. Luego, es importante que la selección del organismo sea la correcta. En esta diapositiva quería traer un pequeño esbozo de cómo estamos en España. Es un censo realizado por la Asociación Española del Hidrógeno de 2024. Es verdad que no aparecen todas las estaciones de servicio, al menos las que yo conozco. Algunas son públicas también y no aparecen, pero sobre todo las privadas. Hay varias privadas que no aparecen ahí porque son usadas en las propias instalaciones de los clientes para uso exclusivo interno, para sus carretillas, por ejemplo, dentro de la industria. Pero nos da un esbozo de cuál puede ser la situación aproximada de cómo nos encontramos en España con las estaciones de servicio. Dejo este mapa aquí, recordarlo un poco, porque voy a hacer referencia a él un poco más adelante. También quería hablar sobre otras posibles certificaciones que existen de las estaciones de servicio. En este caso el CEP, el Clean Energy Partnership, es una asociación de varias empresas de automóvil y energéticas alemanas que han querido ir un poco más allá, digamos, en la solicitud de las estaciones de servicio. Requieren una homologación, una cualificación de las personas que quieren certificar esas estaciones de servicio y unas pruebas en concreto. Estas pruebas se basan también en la normativa y en los anexos de la 19880. Desde DECRA llevamos trabajando un tiempo ya con un partner que tiene posible, si no es el único equipo para realizar las pruebas, es uno de los pocos equipos que hay para realizar las pruebas de las estaciones de servicio y certificamos las estaciones de servicio para que aparezcan en este otro mapa. Aquí no aparecen todas las que existen, pero sí aparecen las que están certificadas con esta certificación extra con este organismo. Aquí os podéis hacer una idea del estado en el que se encuentran otros países, miembros de la Unión Europea. No somos los que menos tenemos, pero es verdad que tenemos mucho menos que los países que están más avanzados, que pueden llegar a 100 estaciones de servicio.
Estamos intentando llegar a algún acuerdo también con otro partner aquí en España, alguna empresa que tenéis aquí dentro del Congreso, con un equipo similar, para intentar abarcar también toda la zona europea, desde Alemania y desde España, y poder trabajar en toda la Unión Europea certificando bajo estos procesos las estaciones de servicio, que lo que da es una mayor calidad y una seguridad al consumidor final de que no va a tener ningún fallo dentro de su vehículo por cualquier tipo de defecto que pudiera tener la estación de servicio. Y por último, hablar de los retos y oportunidades. Para mí creo que es lo más importante. He querido traer 3, algo sencillo para no abarcar más de lo que podemos explicar. El primero sería los objetivos reglamentarios europeos. En ese reglamento se exige que cada país miembro en su red de carreteras principales tenga una estación de servicio cada 200 kilómetros antes de o para 2030. Como habéis visto en transparencias anteriores, en nuestro mapa español, estamos muy lejos de llegar allí. Luego, es un gran reto llegar ahí. Posiblemente algunos diréis que es imposible, pero no es nada más que un reto y debemos aprovechar y aquí enlazar con el segundo punto de las subvenciones, esas subvenciones, trasladarlas a los 3 actores principales que pueden poner en marcha todas estas estaciones de servicio, que no son más que los productores de hidrógeno, los distribuidores de hidrógeno y los consumidores finales. Ya se han hablado aquí del tema de las subvenciones, se ha hablado de las diferentes formas de hacerlas, directas, indirectas, mediante la electricidad. Pues es una oportunidad perfecta para cumplir con ese reglamento europeo y poder llegar a 2030 con más estaciones de servicio de las que tenemos, sino llegar a una cada 200 kilómetros, como exige la Unión Europea a cada país miembro. Y por último, la confianza en la seguridad de las estaciones, de las instalaciones y sobre todo la adaptación de las empresas de servicio como DEKRA a este mundo del hidrógeno. En DEKRA llevamos muchos años trabajando ya en hidrógeno, tenemos experiencia en el uso de esa normativa, pero no solo en eso, sino en la certificación y en el asesoramiento mediante los equipos de consultoría con expertos muy implicados y con mucha experiencia ya en el uso del mundo del hidrógeno. Aquí quería hacer hincapié en que se han visto antes el Real Decreto, las normativas aplicables, pero quiero hacer hincapié en las directivas europeas, que también están transpuestas en reales decretos, son de obligado cumplimiento y debemos aprovecharlas como métodos de diseño y de construcción para construir con calidad y con seguridad, sobre todo. Estas directivas, como pueden ser las directivas de equipos a presión, todas las estaciones de servicio tienen equipos a presión, las directivas ATEX, todas las estaciones de servicio tienen que ser estudiadas por el hidrógeno, formas atmósferas explosivas, directivas de baja tensión, directiva de compatibilidad electromagnética y la olvidada directiva de máquinas. Esta directiva de máquinas abarca mucho más de lo que podéis esperar los diseñadores, porque al final no sabéis dónde encuadrar ciertas medidas de seguridad que implementáis, como puede ser una simple seta de emergencia para parar una instalación, que la ponéis, pero no lo ha requerido ningún estudio de seguridad de los análisis anteriores, pero aún así se pone. Pero no se sabe por qué, ni cuál es la calidad, ni la fiabilidad de ese componente. O, por ejemplo, se hace una instalación conterizada. Se le pone un pestillo de seguridad a la puerta. También no se ha estudiado, no se sabe por qué se ha puesto. Bueno, se sabe por seguridad, pero tampoco se ha estudiado su fiabilidad. La directiva de máquinas abarca todo eso. Abarca las seguridades de la interacción hombre-máquina, ya sea durante la fase de operación como la fase de mantenimiento, que es otra de las olvidadas durante el diseño. Se tiene que diseñar preparado para hacer un mantenimiento correcto, pero al mismo tiempo seguro. Es algo súper importante que se olvida en muchos casos y obliga a implementar medidas y rediseños que son súper costosos después a la hora de implementarlos en las estaciones ya construidas.
Después, el tema conjuntos. Cuando se compran equipos con su marcado C y se integran dentro de una instalación que no deja de ser un conjunto, también se olvida de que no se ha cubierto todos los requerimientos legales de la Unión Europea. La Unión Europea exige que cada vez que se conectan equipos, aunque vengan ya con su propio marcado C, tiene que hacerse un estudio de los riesgos que se implementan al interconectar diferentes dispositivos. Y una instalación, una estación de servicio de hidrógeno no es más que un conjunto. Luego hay que volver a pasar por todas las directivas para estudiarlas como conjunto, hacer los análisis de riesgo e identificar cuáles son esos riesgos, las medidas de protección y de mitigación. Y por último, y me parece muy importante y sobre todo que da una tranquilidad enorme a los diseñadores y a los constructores, es el cálculo de la probabilidad de fallo de esas medidas de protección y mitigación, que te da una tranquilidad a la hora de dormir por la noche a los empresarios, porque sabéis que ya no solo habéis identificado los riesgos y habéis puesto las medidas, sino que además sabéis que la fiabilidad de esos componentes está probada matemáticamente. Y creo que con eso abarcamos todo lo que es el marco reglamentario de las estaciones de servicio de hidrógeno. Sin más, daros las gracias por vuestro tiempo. Aquí tenéis el QR de contacto por si necesitáis que os ayudemos. Desde DECRA ya os aseguro que todos nuestros años de experiencia os van a servir y os podemos acompañar desde el inicio del proyecto, pues es súper importante, como ya he comentado antes, no cometer errores a lo largo del diseño. Y espero volver el año que viene con muchas mejores noticias. Así que muchas gracias por vuestro tiempo.